tardes, querida tutora. En el día de hoy voy a realizar la siguiente exposición sobre las características de la educación. Las participantes de este grupo son Heidi Pilar Góngora Moreno, Norelena Rivas Moreno, Yaira Cuesta Rentería, Girlesa Gómez Jordán, Gisa Clarina Lemos Mena. Dentro de las características de la educación tenemos la educación en la antigüedad. A lo largo de la historia, la educación ha evolucionado significativamente. En la antigüedad, la educación se centraba en la formación de ciudadanos virtuosos y se transmitía principalmente a través de la oralidad y la observación directa. La educación en la Edad Media. Esta comprendía que en esta época la educación estaba dominada por la Iglesia y se enfocaba en la enseñanza de la religión y las artes liberales. En la educación en la Edad Moderna, durante esta etapa, la educación se volvió más accesible con la participación de escuelas públicas y se enfocó en la formación de habilidades prácticas. En la educación de la edad contemporánea, comprendemos la educación que se había vuelto más inclusiva y se había adaptado a las necesidades de una sociedad en constante cambio, incorporando tecnología, enfoques pedagógicos innovadores y una mayor atención a la igualdad de oportunidades. En los acontecimientos significativos de la historia de la pedagogía teníamos a Sócrates, que en la antigua Grecia promovió la idea de que el conocimiento se adquiere a través del diálogo y la reflexión. La Academia de Platón, la cual fundó una institución educativa en la antigua Atenas, donde se enseñaban diversas disciplinas, incluyendo matemática, filosofía y retórica. En la fundación de las primeras universidades a partir del siglo XII, surgieron las primeras universidades en Europa, como la Universidad de Bolonia, la Universidad de París y la Universidad de Oxford. El Renacimiento carolingio durante el reinado de Carlomagno en el siglo IV, se promovió un renacimiento cultural y educativo en Europa occidental. La influencia de la filosofía escolástica desarrollada principalmente en las universidades medievales tuvo un impacto significativo en la pedagogía de la época. La Ilustración durante el siglo XVIII promovió la idea de la razón y el reconocimiento científico como bases fundamentales para la educación. Se enfatizó la importancia de la educación universal y se desarrollaron nuevas teorías pedagógicas basadas en la razón y la evidencia empírica. En la revolución industrial, a medida que la sociedad experimentaba cambios radicales debido a la industrialización, la educación se volvió más necesaria para preparar a las personas para el trabajo en las nuevas industrias. La reforma educativa de la Ilustración en el siglo XVIII se llevaron a cabo reformas educativas en varios países europeos como Francia y Rusia. Entre la teoría del constructivismo desarrollada por Jean Piaget y Lev Vygotsky, esta teoría sostiene que el aprendizaje es un proceso activo y constitutivo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno y con otros. Esto ha llevado a un enfoque más centrado en el estudiante, donde se valora el aprendizaje significativo para la participación activa y la constitución de reconocimiento. La educación inclusiva en las últimas décadas ha habido un enfoque creciente en la educación inclusiva que busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, género, origen étnico o cualquier otra característica, tenga acceso a una educación de calidad. Esto ha llevado a la adopción de prácticas pedagógicas que se adaptan a las necesidades individuales de los estudiantes y promueven la diversidad y la igualdad de oportunidades. A continuación tenemos un video ilustrativo de acuerdo al tema relacionado, características de la educación. A lo largo de los
los años, los modelos educativos han ido cambiando a medida que la sociedad también lo hacía, adaptándose a la realidad y la necesidad de cada época. Poco tiene que ver, lógicamente, la realidad educativa actual con la de siglos atrás. Si nos remontamos a la prehistoria, el modelo educativo, por denominarlo de alguna manera, dependía principalmente de la figura materna. Las mujeres se encargaban de casi toda la enseñanza, mientras que la figura paterna se centraba en aspectos más concretos y ligados con la subsistencia, como por ejemplo la caza o la supervivencia. Se trataba de un sistema muy primario e individual, donde los más pequeños aprendían de sus propios padres los conocimientos básicos para dar respuesta a las necesidades básicas. La escuela en Mesopotamia. Un primer gran cambio, o incluso una primera revolución, la encontramos en Sumeria, en Mesopotamia, en el 2000 a.C. Por aquel entonces aparece el primer concepto de escuela, centrado sobre todo en la enseñanza de la escritura y diferenciándose básicamente por el hecho de ir un paso más allá que ayudar a solventar las necesidades del día a día. Las personas que se beneficiaban de este nuevo modelo eran únicamente personas de clase privilegiada. Grecia y Roma. El concepto de escuela, tal como lo entendemos ahora, como una institución complementaria a la enseñanza familiar, tiene un destacado papel ya en la antigua Grecia. Es en ese momento cuando se rompe el concepto de escuela ligada a la institución religiosa, presente desde la antigüedad, para dar paso a un concepto más global y que perseguía cultivar el espíritu. La educación en Grecia, y también posteriormente en la antigua Roma, buscaba formar a los alumnos para que éstos recibieran una educación completa. Mediante la instrucción de todos los conocimientos necesarios, podían integrarse plenamente en la sociedad. Ya se enseñaban diferentes asignaturas, como por ejemplo aritmética, música o educación física. En Grecia ya existía incluso lo que hoy conocemos como